Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a continuar con los temas de la clase de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y hoy pues vamos a hablar de ecuaciones diferenciales de Bernoulli, que este tema también entra dentro de el tipo de ecuaciones que se resuelven haciendo una sustitución. ¿Ok? Así que vamos a comprender cómo funciona, primero cómo se identifica este tipo de ecuaciones y luego cómo funciona el método para resolverlas. Particular, pues qué sustitución es la que me resuelve este tipo de problema. Vamos entonces a la forma de la ecuación. Noten que ya llevamos como una especie de esquema que siempre vemos para un nuevo método, cómo es la forma de la ecuación diferencial, cómo se identifica que la ecuación es de esa forma y luego ver cómo se resuelve la ecuación diferencial. Vean la forma, si comparan con los métodos anteriores, esta a la que más se parece es a las ecuaciones lineales, excepto por este término de aquí. Fíjense, si este término aquí no estuviera, esto sería una ecuación lineal, ¿verdad? Entonces lo nuevo es este término y elevado a la n, donde aquí pues, no lo indiqué, pero n puede ser cualquier número real. Noten que si n fuera 0, pues esto sería una ecuación lineal. Si n fuera 1, también, porque este término lo pudiéramos pasar a la izquierda y agrupar para y. Así que nos interesan cualquier n real distinto de 0 y de 1, porque si es uno de esos, pues ya la podemos resolver realmente esa ecuación. Nuevamente, este tipo de ecuación, de repente, si uno la acomoda, puede ser que me funcione resolverla, por ejemplo, como ecuación exacta, puede ser que califique como una, incluso como una de las anteriores de coeficientes homogéneos, pero hay algunos casos donde no funciona ninguno de los dos y entonces nuevamente esto nos añade otro método para resolver un tipo nuevo de ecuaciones. Aun y cuando, como les digo, puede pasar que sí se pueda resolver alguna ecuación mediante alguno de los métodos anteriores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el método? Una vez que uno ya identifica que la ecuación está escrita en esta forma, entonces noten que es importante aquí sí escribirla en la forma porque la sustitución depende de este n de acá. Fíjense, dice haga u igual a y elevado a la 1 menos n. O sea que si yo identifico mal este n, voy a identificar mal esta sustitución y no me va a funcionar lo demás. Así que es sumamente importante escribir la ecuación de entrada en la forma correspondiente. Igual que en las ecuaciones lineales, aquí lo más importante, noten que es dejar sola la derivada. O sea que aquí si hay algo multiplicándole, hay que dividir todo entre eso, ¿verdad? Para que ya la derivada me quede sola. Y ahí entonces identificamos cuál es este P, cuál es el F, cuál es N. Pero noten que realmente en el método lo que interesa es identificar bien este N. No aparece aquí, fíjense, P ni F. Entonces realmente lo que interesa más es identificar bien este N. ¿Ok? Entonces, ya que lo tengo bien identificado, mi sustitución va a ser hacer U igual a Y elevado a la 1 sobre N. 1 menos N, perdón. Y luego, pues, de aquí podemos despejar para y con eso obtener cuál va a ser la derivada de y con respecto a x, porque recuerden que como vamos a sustituir, vamos a cambiar todas las y, las vamos a poner en términos de u, y entonces la derivada de y la tenemos que poner en términos de u también. Entonces para eso utilizamos la regla de la cadena, ¿verdad? Aquí teniendo en cuenta que u representa como otra función que depende de x, entonces la derivada de y con respecto a x, como y depende de u y u depende de x, así se considera, ¿verdad? Entonces, la derivada de y con respecto a x por la regla de la cadena va a ser la derivada de y con respecto a u, sacada de aquí, por la derivada de u con respecto a x, que como u es lo que estamos buscando ahora, entonces esta es desconocida. Entonces vamos a poder calcular esta primera, de aquí, ¿verdad? Porque aquí tenemos una expresión para y esta va a ser la derivada, la que va a ser las veces de la derivada que aparece inicialmente en el problema. ¿Ok? Eh, por último, entonces, la promesa de este método, y pues está demostrado, es que al sustituir, al hacer esta sustitución de y de la derivada de y, la nueva ecuación se transforma en una ecuación lineal, que no es extraño, ¿verdad? Porque de verdad que inicialmente la ecuación
se parece a una ecuación lineal, ¿verdad? Ok, entonces si se fijan, pues no está enredado el método. Veámoslo en acción. Entonces les traigo aquí un ejemplo, siempre les indico, esto está en la sección 2.5 del libro de SIL, que es el texto principal, ¿verdad?, de la clase. Problema número 18. Fíjense en la ecuación, de entrada vemos que no tiene exactamente la forma, especialmente la parte esta que la derivada no está sola. Entonces eso es lo primero que hacemos, dejar sola la derivada. Entonces vamos a ver, vamos a trabajar el problema. Entonces fíjense, tenemos la ecuación, ¿verdad? Entonces comenzamos, como les digo, dejando sola la derivada, que entonces aquí eso se trata de dividir todo entre x, ¿verdad? Voy a tratar de ponerlo aquí para ahorrar espacio. Entonces fíjense que si dividimos todo entre x, ya la derivada me va a quedar sola, ¿verdad? Okay. Voy a dividir, ahorita dividí aquí entre x, ahora dividimos aquí también entre x. Entonces, pues ahí dejémoslo planteado, después vemos si conviene o no simplificar eso. Por y. Y ahora dividimos esto entre x, entonces se cancela esa x también, ¿verdad? Me queda entonces y al cuadrado. Si comparamos entonces, siempre es bueno chequear, ¿será que ahora sí está la ecuación en la forma? Perdón, entonces, está la derivada sola. Bien, está algo que depende de x por y. Algo que depende de x por y. Algo que depende de x por y elevado a un número. Algo que depende de x, en este caso sería 1. ¿Okay? Por y elevado a un número, que en este caso es 2. Así que ya tenemos la ecuación en la forma requerida. Vamos a subirle un poco la claridad a esto. Okay. Entonces, ya podemos aplicar el método que dice haga u igual a y a la 1 menos n, o nos podemos ir directamente acá para no estar haciendo siempre este despeje, ¿verdad? O sea, ya si quieren, vámonos aquí, digamos, vamos a hacer y igual a u a la 1 entre 1 menos n. Voy a copiar y igual a u elevado a la 1 entre 1 menos n. Ahí solo lo copié. Entonces sustituimos, ¿verdad? Como el n vale 2, sería u a la 1 entre 1 menos 2, o sea, menos 1. 1 entre menos 1, menos 1. ¿Qué más ocupamos? La derivada de u con respecto a x, de y con respecto a x, perdón. Entonces esa la sacamos así, ¿verdad? Y entonces noten que hay que calcular la derivada de y con respecto a u primero. Entonces ya tengo aquí y vale u a la menos 1. Entonces ya de un solo saquemos derivada de y con respecto a u. ¿Okay? Derivada de u a la menos 1 sería entonces menos 1 entre u a la menos 2, ¿verdad? Entonces lo voy a escribir así. Podríamos bajar ese exponente, pero dejémoslo así por ahora. Menos 1 por u a la menos 2. ¿Verdad? Entonces ya tenemos esta derivada de aquí. Y entonces ya podemos decir la derivada de y con respecto a x es eso que sacamos por la derivada de u con respecto a x, que esta la desconocemos, solo la dejamos planteada ahí, ¿verdad? Entonces, derivada de y con respecto a x es esto que acabamos de calcular, menos u a la menos 2, por la derivada de u con respecto a x. ¿Okay? Aquí. Fíjense, solo sustituimos derivada de y con respecto a u, que fue lo que sacamos acá. ¿Okay? Entonces estamos listos para sustituir. Les voy a mostrar primero qué es lo que vamos a sustituir. Bueno, entonces en vez de derivada de y con respecto a x, aquí, ¿verdad? Vamos a poner todo esto. Y en vez de y, ¿verdad? En vez de y vamos a poner u a la menos 1. ¿A dónde? Aquí y aquí. ¿Okay? Entonces hacemos la sustitución. En vez de derivada de y con respecto a x, menos u a la menos 2, creo que me cabe aquí. O bueno, vamos a ver si podemos utilizar ese espacio que quedó ahí. Menos u a la menos 2, derivada de u con respecto a x. ¿Okay? Menos
Noten que la X no la tocamos, ¿verdad? Lo que estamos intercambiando es Y con U. Y entonces era U a la menos 1 de aquí, ¿verdad? Entonces U a la menos 1 y igual a Y a la menos 2, o sea, U a la menos 1 a la 2. ¿Vale? Ya lo voy a simplificar. U a la menos 1 a la 2, multiplicando los exponentes, U a la menos 2. ¿Vale? Voy a sustituir aquí. En vez de Y, U a la menos 1, multiplico los exponentes, menos 1 por 2, menos 2. Ok, entonces, regresando a lo que decía el método, a sustituir, dice, la nueva ecuación se transforma en una lineal. Bueno, así de entrada, pues no se ve claramente eso, ¿verdad? Recuerden que en las ecuaciones lineales lo que había que hacer para ver la forma era similar a lo que hicimos aquí al inicio, o sea, dejar la derivada sola. Entonces noten aquí para dejar la derivada sola, este u a la menos 2 es como que estuviera dividiendo, ¿verdad? U al cuadrado. Entonces si multiplicamos por u al cuadrado, este se va a eliminar. Y para que se elimine este signo menos, pues multiplico por menos 1. Entonces vamos a multiplicar todo. Voy a poner así, fíjense. Vamos a multiplicar todo por menos u al cuadrado. Todo, ¿no? Y entonces eso me va a dejar sola la derivada. Y me va a quedar. Esto se va a eliminar, ¿verdad? A multiplicar por menos u al cuadrado. Ese es el objetivo, ¿verdad? Derivada de u con respecto a x. Entonces es el menos del menos u al cuadrado con este menos de aquí. Multiplicarlo, ¿verdad? Acuérdense que estamos multiplicando todo, ¿verdad? Entonces se va a volver suma. La x, recuerden, pues no la tocamos. Y menos u al cuadrado. Bueno, al menos ya lo tomamos en cuenta. U al cuadrado por u a la menos 1. 2 más menos 1. 1, ¿verdad? Entonces solo me queda u a la 1. O sea, 1. Y en el lado derecho, menos u al cuadrado por u a la menos 2 va a quedar negativo. Y el 2 con el menos 2 se eliminan, ¿verdad? Eh, o sea que solo me va a quedar menos 1. Menos. Entonces, si observan, esa nueva ecuación resultante sí es una ecuación lineal, donde acuérdense que lo que quedaba con y, decíamos antes, era lo que le llamábamos p de x. ¿Verdad? Ese sería el p de x, la u hace las veces de la y este sería el que le llamábamos f de x. ¿Okay? Aunque recuerden que en las lineales lo más importante de determinar era el p. Ok, entonces resolvemos la ecuación lineal. ¿Cómo? Con el método que teníamos para ecuaciones lineales, ¿okay? Que era aquello del factor integrante, ¿verdad? Entonces, bueno, déjenme recordar ahí. Bueno, P es lo mismo de arriba, 1 más X sobre X, ¿verdad? Entonces, el factor integrante sería E a la integral de P de X, ¿verdad? De X. Entonces, dijimos que es E a la integral de 1 más X, perdón, 1 más X sobre X. Esto de escribir en una tabla ahí cómodo porque siempre si uno toca algo más ahí, pues ya molesta. Ok. Entonces fíjense que para integrar conviene dividir la fracción, ¿verdad? 1 entre x más x entre x. Entonces me queda e al logaritmo de valor absoluto de x entre x1, integral de 1, x. ¿Okay? Conviene simplificarlo. Recuerden lo del valor absoluto, ¿verdad? Para quitarlo vamos a considerar que la x es mayor o igual que 0. Y el exponencial con el logaritmo se cancelaría, me quedaría x. Y como están sumándose aquí, entonces se pondría como suma, ¿verdad? E a la logaritmo por e a la x. Entonces me queda e a la x, ¿verdad? Y aquí, eso sí, como quitamos el valor absoluto, esto es válido si x es mayor o igual que 0, ¿verdad? Que como les digo, cuando uno hace ese tipo de simplificaciones, como uno es el que lo está agregando, hay que indicarlo, ¿verdad? Eso no me lo da el problema. Okay. Entonces, tengo el factor integrante, x por e a la x. Entonces lo siguiente en el método para las ecuaciones lineales era a la ecuación toda, ¿verdad?
De ambos lados de la ecuación vamos a multiplicar por el factor integrante, x por e a la x. Recordando que eso generaba un truco ahí, si se acuerdan, ¿verdad? En el lado izquierdo de la ecuación, eso se transformaba en la derivada con respecto a x de la multiplicación de lo que quedó del factor integrante, x por e a la x, por y decíamos antes, pero aquí la que hace las veces de la y es u. Aquí esto ya lo estoy haciendo un poco más rápido porque ya vimos el tema ese de las ecuaciones lineales. Así que en teoría pues ya manejamos un poco eso. Si no, pues verifiquen ahí, ¿verdad? Si no han empezado a estudiar, verifiquen que, de cómo funcionaba el método de las ecuaciones lineales. Estamos multiplicando ambos lados de la ecuación aquí por ese factor integrante. Entonces, en el lado izquierdo, todo esto por el factor integrante era lo que se transformaba en la derivada esa. Y entonces aquí en el lado derecho multiplico menos 1 por el factor integrante. Entonces, igual a menos 1 por el factor integrante. Menos x e a la x. Okay. Siguiente, entonces, integrar. ¿Para qué? Para calcular, para eliminar, perdón, esta derivada del lado izquierdo. Entonces, integro ambos lados. Esto me va a eliminar esta derivada de aquí, ¿verdad? Y en el lado derecho, pues tengo que calcular esa integral. Entonces, ya lo vamos a hacer. La integral de esa, si no me equivoco, es x más 1 por e a la x, ¿verdad? Pero bueno, por cualquier cosa, como les digo siempre, la memoria le empieza a fallar a uno, entonces mejor verifico. Integral x por exponencial de x. Entonces digo yo que es x más 1, sí, no, menos 1, miren, x menos 1 por e a la x. Así que ya me había equivocado aquí. X menos 1 por e a la x. Ok, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó? Esto de aquí igual a esto de aquí. Y recuerden que en este método siempre se podía despejar para y, en este caso para u. Me faltó, ¿verdad? Como ya terminamos de integrar, más la constante integración. Entonces, despejando u, divido, ¿verdad? Todo entre x e a la x. Fíjense que para que se simplifique quizás un poco mejor, o no, dejémoslo así. Entonces, va a quedar, al dividir entre esto, se va a cancelar el exponencial. Va a quedar x menos 1 arriba, x abajo, ¿verdad? Estoy dividiendo esto entre esto, ¿verdad? Pero también voy a dividir la constante entre x e a la x, ¿verdad? Entonces, más c entre también x e a la x. Y eso sería la solución de la ecuación esa lineal. Quedó en términos de u, pero recuerden, cuando hacemos una sustitución, hay que volver a la variable original. Entonces, aquí dijimos que era u. Bueno, lo puse directamente aquí. ¿Ves? De repente quizás por esa parte convenga escribir primero que era lo que valía u. Pero noten, lo que tenemos es que y vale u a la menos 1. Entonces despejo para u. U sería también y a la menos 1. ¿No? Elevando ambos lados a la menos 1. ¿Verdad? Entonces sustituimos que en vez de u, y a la menos 1. ¿Verdad? Entonces y a la menos 1 sería igual a todo esto. Y esta sí ya sería la solución de la ecuación original, ¿verdad? Solución general, ¿verdad? Porque está en términos de C. Y además el problema no tenía condición inicial, ¿verdad? Ok, entonces si fijan, el método es bastante práctico. Consiste en introducir este cambio de variables, y igual a u elevado a esto, ¿verdad? Dependiendo del n. Ahí es importante entonces, en la ecuación original, identificar bien el n. Aquí fíjense que así como estaba, de repente uno diría rápido, bueno, n vale 2, según como está aquí. Pero hay veces que cuando uno hace este cálculo de dejar sola la derivada, imagínense si aquí hubiera una y, se hubiera dividido entre y aquí se hubiera cancelado este, ¿verdad? Hubiera quedado 1. Entonces no se vayan así de entrada a decir el exponente que no es 1, de la y, ese es n. Hasta que ya está la derivada sola, ahí uno identifica ese exponente, ¿verdad? Aquí quedó 2.
Luego entonces, como vamos a sustituir y, también ocupamos derivada de y. Y entonces calculamos, como tengo y en términos de u, calculamos la derivada de y con respecto a u, ¿verdad? Derivando normalmente. Luego entonces la derivada de y con respecto a x es esta derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x, utilizando la regla de la cadena, ¿no? Luego entonces se hace la sustitución, ¿verdad? Se simplifica y cuando uno simplifica, recuerden, esto está demostrado, ¿verdad? Entonces si no queda lineal es porque uno se equivocó en alguna parte. O sea que eso le sirve a uno para revisar, ¿verdad? Ah, no me queda lineal, entonces reviso. Aquí en el despeje, en la derivación, ¿verdad? O incluso aquí cuando dejamos la ecuación en la forma requerida, uno revisa, ¿verdad? Ya después, cuando me queda el problema de la ecuación lineal, ya eso ya lo habíamos trabajado, entonces eso no es nada nuevo. Pero bueno, de todas maneras, lo hicimos aquí, ¿verdad? Calcular el factor integrante. Al multiplicar ambos lados de la ecuación por el factor integrante se transforma en eso, ¿verdad? Derivada con respecto a x, factor integrante por y, decíamos en la fórmula, digámosle. Aquí es por u, la que hace las veces de y. Y en el lado derecho de la ecuación, como teníamos ahí un menos 1, entonces menos 1 por el factor integrante. Se integra a ambos lados para quitar esta derivada y después de hacer la integral se despeja con respecto a, en este caso, u, ¿verdad? Por último, como hicimos una sustitución, entonces en vez de u pongo lo que valía de la sustitución, ¿verdad? Aquí recuerden que lo que teníamos era que y valía u a la menos 1, pero como quiero u, entonces elevo a la menos 1, ¿verdad? A ambos lados. Entonces y a la menos 1 sería u a la menos 1 a la menos 1, ¿verdad? O sea, u, ¿verdad? Y por eso aquí puse u vale y a la menos 1, ¿verdad? Por si no vieron ahí eh, mentalmente lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Ok, veamos entonces otro ejemplo. Y en este caso, fíjense que escogí este problema 20, siempre de ahí decir. Y fíjense que aquí lo que tiene es que tiene las variables como no las usuales, ¿verdad? No son las variables usuales. Eso a veces crea confusión. Para uno deshacerse de la confusión, lo que dice es, bueno, usualmente esto sería derivada de y con respecto a x. O sea que aquí la x hace las veces de la y la t hace las veces de la x. Incluso cuando uno no está muy acostumbrado a trabajar con otras variables, uno podría sustituir todo, ¿verdad? Ah, voy a sustituir en vez de x, y en todas partes y en vez de t, x en todas partes. Trabajar, trabajar y solo tener el cuidado que al final volver a las variables originales, ¿verdad? Sería una especie de cambio de variable solo para trasladar el problema a lo que uno está acostumbrado normalmente, ¿verdad? Ok, entonces veamos cómo trabajamos este caso. Ok. eh, bueno, antes de ir allá, recuerden que lo primero que queremos es llevar la ecuación a la forma. ¿Okay? O sea, dejar la derivada sola. ¿Okay? Entonces, para dejar esa derivada solo aquí, lo que hago es que divido entre todo esto. Todo entre todo esto. Entonces, en el lado izquierdo ahí, pues se va a cancelar. Me va a quedar ya la derivada sola, que era lo que quería. Eh, y en el lado derecho, pues ahí no, ¿verdad? Pues tengo que escribir la división esa. Entonces me va a quedar 2tx. Voy a poner aquí dividiendo eso que pasamos a dividir. 3, 1 más t al cuadrado. Eh, y lo demás lo copiamos. X al cubo menos 1. Ok, todavía no está en la forma requerida completamente porque quiero que me quede aquí algo que depende de x, en este caso t, por y, en este caso x. Entonces hay que desarrollar un poquito esto, ¿verdad? Noten que si multiplicamos todo esto por menos 1, ahí me va a quedar la x, que hace las veces de la y. Y lo demás depende de la otra variable, que es la que hace las veces de la x. Entonces, eso negativo lo vamos a pasar a la izquierda para ya tener la forma como queremos, ¿verdad? Voy a hacer eso aquí. Entonces, la primera, esa derivada solo la copiamos. Entonces, sería más, ya pasándolo a sumar. 2tx entre 3, 1 más t al cuadrado,
t al cuadrado. Y lo demás lo dejamos ahí. Solo que noten que aquí está x al cubo por esta x, quedaría x a la 4, ¿verdad? Y lo demás también, pues solo lo copiamos. 2t entre 3, 1 más t al cuadrado. Y x al cubo por x decíamos x a la 4. Voy a poner así. X a la 4. Entonces, fíjense. Ahora sí ya lo tenemos en la forma porque tengo la derivada sola. Derivada sola. Algo que depende de x por y, decía aquí. Pero las que tengo son t y x. O sea, algo que depende de t, todo esto, por x. Lado derecho, algo que depende de x, decía aquí, por y a la algo. En este caso es algo que dependa de t, todo esto, y en vez de y, x a la algo. Entonces aquí ya identificamos lo más importante, que es el n. En este caso n vale 4. ¿Okay? Entonces fíjense lo que les decía anteriormente, hay que tener cuidado con la cuestión de tratar de escogerlo de entrada. Quizás aquí uno si solo se fija como queriendo ahorrarse tiempo y como decir, mira, si lo haces más rápido. De repente no hubiera escogido quizás 3, ¿verdad? Tal vez uno, fíjense, lo que sí puede hacer es ver, visualizar, hacer los cálculos mentalmente y pensando que lo que ocupo nada más es ese exponente, ¿verdad? Para determinarlo, pero pues hay que hacerlo con cuidado si lo piensan hacer así, ¿verdad? Ya cuando uno tiene práctica, pues no hay problema, ¿verdad? Pero así para empezar yo les recomiendo seguir los pasos, ¿verdad? Ya después, cuando han hecho 3, 5 ejercicios, ya después uno dice, ya sé cómo va la cuestión. Ok, entonces, el cambio de variable era u igual a y a la 1 menos n. Si quieren escribámoslo, porque de todas maneras al final lo ocupamos, ¿verdad? Entonces decíamos u igual a y, pero aquí en vez de y tengo x, a la 1 menos n. Entonces en este caso a la 1 menos 4, o sea, menos 3. 1 menos 4, menos 3. Entonces, como lo que voy a sustituir es x, ¿verdad? Lo puedo hacer directamente de la fórmula o simplemente hacer el despeje, ¿verdad? Noten que solo es u a la 1 entre lo que me quedó aquí, ¿verdad? O sea, x a la x igual a u a la 1 entre menos 3. O sea, u a la menos un tercio. Okay. Que es lo mismo como si uno hace el despeje de aquí, uno dice, bueno, quiero quitar este menos 3 porque quiero x. Entonces elevo a ambos lados a la menos un tercio. Menos un tercio por menos 3, 1. Eso es lo que hace que quede sola la x, ¿verdad? Pero queda en el otro lado, ¿verdad? U a la menos un tercio. Entonces ahora ya estamos listos para sustituir, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a sustituir en la ecuación esta que ya está en la forma. Conviene hacerlo siempre más aquí que en la ecuación original, ¿verdad? No habría problema, pero recuerden que queremos llevarla a una lineal después. Entonces, esta ya en esta forma me parece más una lineal que la original, ¿verdad? ¿Qué me falta para sustituir? Bueno, ocupo esta, ¿verdad? Derivada de x con respecto a t. Aquí ya lo voy a escribir de un solo. Fíjense, sería derivada de x con respecto a t. Sería la derivada de x con respecto a u, que la puedo sacar de aquí. Entonces sería menos un tercio. U a la menos un tercio menos 1. Menos 4 tercios, ¿verdad? Esa es la derivada de x con respecto a u por derivada de u con respecto a t. Que esa es desconocida, ¿verdad? Esa va a ser las veces de la derivada que teníamos originalmente, ¿verdad? Entonces, ya tenemos todo para sustituir. En vez de derivada de x con respecto a t, esto. Y en vez de todas las x, esto de aquí. Solo que les dije, lo vamos a hacer en esta otra forma, ¿no? Entonces, sustituimos. Ya sustituyendo ahí la derivada, entonces solo copio lo que acabamos de sacar. Menos un tercio, u a la menos 4 tercios. Derivada de u con respecto a t. Más, pues eso que depende de t, solo lo copiamos.
2t, 3, 1 más t al cuadrado. Y si sustituimos, ¿verdad? En vez de x, u a la menos 1/3. Y en el lado derecho, copio otra vez lo que depende de t. 1 más t al cuadrado. Y en vez de x, otra vez u a la menos 1/3, pero como está elevado a la 4, entonces sería menos 1/3 por 4, u a la menos 4/3. Ok. Hicimos la sustitución. Fíjense, cuando uno hace la sustitución, parece que se enreda la cosa y que se pone peor, ¿verdad? Pero hay que simplificar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Realmente lo que queremos es dejar esta derivada sola. Entonces, para hacer eso, lo que quiero es quitar esto de aquí, ¿verdad? Entonces multiplico por 3 para quitar el 1/3. Por menos 3 para que se vaya este menos también. Y para quitar este u a la menos 4/3, entonces multiplico por u a la 4/3. Para que a la hora de sumar los exponentes, menos 4/3 más 4/3, se elimine. Así que vamos a multiplicar a ambos lados de la ecuación, lo voy a escribir así. Todo lo vamos a multiplicar por menos 3, dijimos, para que se elimine el menos 1/3, u a la 4/3, para que se elimine el u a la menos 4/3. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a quedar? En este primer término, pues va a quedar la derivada sola, ¿verdad? Déjenme tomar screenshot para no tener que estar regresando ahí en la aplicación. Esa es un poco incómodo. Bueno, la cuestión es que no es tan rápido. Entonces, fíjense. Cambio aquí. Y decíamos, multiplicar esto de acá por esto, lo elimina. Solo me queda derivada de u con respecto a t. Okay. Derivada de u con respecto a t. Luego, al multiplicarlo aquí, lo que depende de t, solo lo copiamos igualito, ¿verdad? Pero noten, menos 3, entre este 3 se va a cancelar. Más con menos me va a quedar menos. Entonces solo me va a quedar menos esto de acá y ya vamos a multiplicar la u. Entonces primero copiamos lo que depende de t. Menos 2t entre esto, ¿verdad? Entonces menos 2t era entre 1 más t al cuadrado. Y les muestro. Entonces el menos es porque estamos multiplicando por esto, ¿verdad? Menos con más menos. 3 entre este 3 se elimina. Me queda el 2t arriba. Esto abajo. De arriba hasta abajo. Ahora multiplicamos las u's. U a la 4/3 por u a la menos 1/3 se suman los exponentes. 4/3 más menos 1/3. 3/3, ¿verdad? O sea, 1. ¿Okay? Noten, si son avispados, en la ecuación anterior pasó algo similar, ¿verdad? Que al hacer una suma ahí, me quedó de exponente 1. Eso es crucial también. Si no le pasa 1, entonces hay que revisar los pasos anteriores. Entonces me queda lo que habíamos copiado por u. Por u. Okay. Y a multiplicarlo aquí, eso es otra cosa que siempre pasa. U a la 4/3 por u a la menos 4/3. Se suman, ¿verdad? Menos 4/3 más 4/3, 0. O sea que se elimina la u. Eso también siempre pasa, ¿no? Menos 3 con 3 se cancela otra vez y me queda lo mismo que habíamos dicho aquí, ¿verdad? Esto mismo con signo negativo. Así que está fácil ahí de recordar. Me queda menos 2t entre 1 más t al cuadrado. Recuerden, el u se elimina, ¿verdad? Perdón, aquí. U a la menos 4/3 por u a la 4/3, 1, ¿verdad? Menos 3 entre 3, menos 1, y por eso queda el signo negativo, ¿verdad? Y lo demás solo lo copiamos. Entonces, si notan, esta nueva ecuación ahora sí es lineal. Tengo la derivada sola, la u recuerden que hace las veces de la y, aquí la t hace las veces de la x, entonces esto sería lo que comúnmente llamaríamos p de x, pero que aquí como la variable es t, pues la llamamos p de t. ¿Okay? Entonces calculamos el factor integrante, exponencial de la integral de eso,
¿verdad? Fíjense, para ahorrar espacio, voy a poner directamente la integral y anotar el resultado. Esta integral no está difícil de hacer, ¿verdad? Hacemos u igual a lo de abajo, la derivada está arriba, y pues de un solo vemos que va a ser un logaritmo natural, ¿verdad? Lo voy a poner de un solo, menos logaritmo natural de valor absoluto sería, pero noten que aquí incluso, como esta t está al cuadrado, esto siempre va a ser positivo. Más 1 también, ¿verdad? Aquí no es necesario poner el valor absoluto. 1 más t al cuadrado. Valores pequeños siempre cuesta ponerlo. A ver, t al cuadrado. Y, ¿qué más tenía entonces? Sería la integral de 1 sobre u, ¿verdad? O sea, nada más logaritmo, ¿verdad? El 2 ya está ahí, entonces no aparece ningún número extra. Entonces noten, si queremos simplificar este menos, como que estorba, ¿verdad? Para cancelar el exponencial con logaritmo, entonces lo pasamos como exponente, aquí menos 1. Ahí sí se cancela, entonces lo que queda es esto a la menos 1. Entonces ya lo voy a escribir así. 1 entre 1 más t elevado al cuadrado. Okay. Y entonces, ¿qué hacíamos con el factor integrante? Multiplicábamos ambos lados de la ecuación y al hacerlo, recordamos que lo que queda es derivada con respecto a x, decíamos antes. Aquí la variable correspondiente es t. Entonces, ¿de qué? Del factor integrante, 1 más t al cuadrado por y, pero aquí la que hace las veces de la y es u. Entonces, por u, y esto igual a multiplicar lo que quedó el factor integrante por el lado derecho de la ecuación, ¿verdad? Entonces, noten que el denominador es el mismo, ¿verdad? Entonces va a quedar menos 2t arriba y abajo 1 más t al cuadrado, Claro que ya no me deja botar ahí. Bueno, entonces 1 más t al cuadrado, y como lo estamos multiplicando otra vez, al cuadrado, ¿verdad? Estoy multiplicando este de la derecha con este. Entonces, siguiente, para cancelar la derivada de la izquierda, integramos, ¿verdad? Entonces, integramos acá, se elimina esta derivada, pero integramos aquí. Y la integral esa, pues no está difícil también, ¿verdad? Hacemos u igual a 1 más t al cuadrado, la derivada está arriba. Entonces me va a quedar integral de 1 entre u al cuadrado, ¿verdad? Con ese menos, sería la integral de u a la menos 2, eso sería 4, u a la menos 2 más 1, ¿verdad? U a la menos 1, eso sería 4 por 1 más t al cuadrado. Esas integrales que las estoy haciendo así las pueden verificar, ¿verdad? Okay. Ahí solo chequeando, fíjense si derivamos eso, derivada de 1 más t al cuadrado, 2t, por ese 8, ese parece que pasa a dividir más bien, ¿verdad? Ese 4 creo que no va. Sí, ese 4 no va. Ese sería, se elimina, ¿verdad? A la hora de hacer la integración. Entonces, más bien, solo queda así, ¿verdad? Porque a la hora de derivar, sería menos 1. Copio a la menos 2, pasa para abajo, derivada de 1 más t al cuadrado, 2t. Okay. Bueno, verifiquen, ahora que la integral da así, cualquier cosa me avisan ahí en el foro de consulta, por si me equivoqué, ¿verdad? Porque la estoy haciendo así solo mentalmente, bueno, haciéndolas así, pues a veces uno se equivoca. Entonces, más, terminé de integrar, más la constante integración. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Esto de aquí, ¿verdad? Igual a esto de aquí. Por último, despejo para u. Y ya sustituyamos. Recuerden que u nosotros la pusimos, ¿verdad? Entonces, u era aquí, x a la menos 3. ¿verdad? X a la menos 3. Ya voy a poner de un solo en vez de u, x a la menos 3. Entonces tendría x a la menos 3 igual a esto que está aquí, lo pasamos a dividir al otro lado. Noten que
Aquí se va a eliminar, ¿verdad? Va a quedar 1, pero al dividir la C, al hacer la división va a pasar para arriba, va a quedar 1 más t al cuadrado por C. Y esto entonces sería la solución general de la ecuación. Aquí, pues claro, si quieren pueden poner esto como 1 entre x al cubo y después de repente sacar raíz cúbica para quitar ese cubo. Bueno, recuerden que parte de la instrucción de las ecuaciones lineales era despejar para la variable, ¿verdad? Que aquí se puede hacer. ¿Verdad? Así que se los dejo ahí de repente eso para terminar el ejercicio. ¿Verdad? Recuerden, estamos dividiendo todo entre esto, ¿verdad? Entonces, como esto es el mismo, a la hora de dividir queda 1, ¿verdad? Pero a la hora de dividir entre C, queda aquí abajo la fracción esa, ¿verdad? Y a la hora de hacer la división, la oreja que le dicen ustedes, ¿verdad? Entonces pasa para arriba el 1 más t al cuadrado. Ok, pues si se fijan, este método no está difícil de utilizar. Creo que es más simple que los dos anteriores que vimos. Lo único es que es un poco larguito, ¿verdad? Porque hay que hacer una sustitución para después llevar la ecuación a una lineal, que ya teníamos un método con todos sus pasos para resolver ese tipo de ecuaciones lineales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podríamos decir, bueno, no está difícil, pero está un poquito largo. Eso pasa bastante en todos estos métodos para resolver ecuaciones diferenciales, que no son complicados los métodos. De hecho, yo, en mi experiencia dando estos cursos, considero que es más difícil aprender a integrar, por ejemplo, que aprender a resolver ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Porque si se fijan, los métodos son más como mecánicos, ¿verdad? En comparación a la cuestión de las integrales. En las integrales, pues hay unos truquitos ahí, ¿verdad? Claro, hay ecuaciones diferenciales de estas que se pueden poner de manera que haya algún truquito también, pero es una cuestión más algebraica. O sea, no es algo que modifica, como diciendo, mira, qué sé yo, por ejemplo, en esta parte del método, aquí si le agregas algo a la hora de hacer la sustitución, qué sé yo, si uno le agrega algo aquí, pasa tal cosa. No, ese tipo de cosas no pasan, que sí pasan las integrales, pero que hay veces que uno tiene que modificar las cosas a veces para que las sustituciones que a uno le enseñan para resolver integrales funcionen, ¿verdad? Aquí no, como les digo, no pasa tanto eso, ¿verdad? Ok, así que entonces con esto culminamos esta clase. Ya fíjense, ya vamos a terminar estos temas de la primera unidad, que son ecuaciones de orden 1 nada más. Recuerden, en todos los métodos que hemos visto, la derivada que aparece solo tiene orden 1, solo es primera derivada. Después de eso, entonces, ya voy a empezar a evaluarlo, ya ponerle tarea, prueba, foro, etcétera, ¿verdad? Quería primero tratar como de alcanzar el programa, ¿verdad? Porque empezamos tarde. Ya con una clase más, pues ya lo vamos a lograr, ¿verdad? Pendiente siempre al campus, ¿verdad? Para todas esas asignaciones. Ok, nos veremos entonces en la próxima clase. Saludos.